Señor lo bendiga. Bienvenidos esta mañana, este día, a esta local, a este templo, para darle la honra al Señor. Nosotros los creyentes de este tiempo nos movemos en patrones que fueron implantados antiguamente. Por ejemplo, la sinagoga judía tenía como meta 10 personas para comenzar una reunión, y habían tres cosas fundamentales entre estos principios, que era la adoración. Para ellos la adoración era fundamental en toda reunión, considerando de esa manera la presencia, dando créditos a la presencia de Dios, era la adoración. Así que todo culto con relación a Dios debe ser adorarlo. La otra era la oración. La sinagoga también incluía que las personas reunidas ocupaban esos momentos para una forma solemne, de una forma privada, poder orar a su Dios. Y el tercer elemento de donde se copió todo este sistema era la instrucción de la palabra. Toda reunión debe tener instrucción de la palabra, lo que conocemos como doctrina. Doctrina es instrucción. Estas cosas han llegado a deformarse bastante. Por ejemplo, en nuestros tiempos lo que se dice, la doctrina de tal iglesia, la doctrina de la otra, la doctrina de la otra. Eso es una deformación, porque una sola doctrina es la palabra de Dios. Una sola instrucción debe ser, y es la palabra de Dios. Una de ellas, lo más fundamental, es los conceptos que nosotros tengamos del Señor Dios Todopoderoso. Es una de las principales instrucciones que deben ser dadas, los conceptos sobre el Dios eterno. Para todo esto que les estoy diciendo, se requieren algunos elementos que son como nuestra cooperación. La cooperación nuestra es nuestra atención, nuestra reverencia ante todo esto. Dice, y acontecerá, dijeron allá las lecciones antiguo testamentarias, y acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cuando esto llegó a la era neotestamentaria, el Señor tuvo unas frases que aparecen con mucha frecuencia en la Escritura para decir: de cierto os digo. Entonces, nuestro modelo de culto está un poquito relacionado con esto: adorar a nuestro Padre, orar al Señor nuestro Dios, y también ser instruidos en su palabra. Si yo le doy énfasis a esto, le voy a decir que uno de los mayores y mejor instrucción que debemos tener es nuestros conceptos acerca de Dios, nuestro Padre. Por ejemplo, cuando se habla de gloria, la palabra es esplendor, o decir resplandor. Resplandor, esplendor, eso fue lo que se ha enseñado como gloria. Allá en el Sinaí,
En el Sinaí descendió el esplendor del Padre Eterno. El esplendor descendió en el Sinaí y aparece como una nube donde habían relámpagos, habían truenos. Y en medio de esa nube Dios hablaba. Eso fue un esplendor. Se enseña que en el tiempo del bautismo del Señor Jesucristo, lo mismo ocurrió. Una voz habló desde el firmamento para dar testimonio de quién estaba siendo bautizado. Con esto que les estoy diciendo, quiero que se vayan formando la idea que el Señor Dios Todopoderoso, del que hablamos, espero que esos ruidos no los perturben. El Señor a quien nos estamos refiriendo es más grande de lo que entendemos, de lo que sabemos. Él está arriba del esplendor. Oigan, estoy tratando de que le demos mucho énfasis a quién nos referimos, a quién oramos, a quién buscamos, a quién clamamos, en quién creemos. Él está arriba del esplendor. El esplendor es solo un fragmento de lo que Él es. Dijo el patriarca Job, solo son los bordes de su manto. Cuando se habla del regreso, el retorno del Señor, lo que ustedes han escuchado es que dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y esa señal es un esplendor el que aparecerá. Cuando dice, y todo ojo le verá, realmente lo que verán es el esplendor. Cuando se habla en términos general, lo que se verá es el esplendor. Amén, según dice Apocalipsis 1:7. Otra cosa de la que voy a hablar hoy es en cuanto al tiempo. Hoy lo que le voy a leer dice el día y la hora. Día, hora. Para que ustedes se vayan formando la idea, es en el tiempo del que se habla en las Escrituras, como dice por la altura del capítulo 10 de Apocalipsis, dice, y el tiempo no sería más. Así dice el 10 de Apocalipsis. Y en esto que les voy a leer hoy de Mateo 24, dice el día y la hora. Así que les estoy predicando antes de leer los textos, pero miren, vayan buscando Mateo 24 y mientras lo encuentran, yo les estoy diciendo, mire, el Dios Altísimo, cuyo nombre dice es sobre todo nombre, qué famoso, qué importante, qué profeta, qué líder, qué rey, nombre sobre todo nombre. Entonces, Él está, no me vayan a interpretar mal esto, pero mire, Él está arriba del tiempo. Él está fuera del sistema tiempo. No existe el tiempo para Él. Es eterno. Cuando el profeta Daniel vio la visión, él lo ve como un anciano, dice, cuyo reino es reino eterno por los siglos de los siglos, reino eterno que no tendrá fin.
leamos unos textos de Mateo 24. Vamos a ver, empecemos por el versículo 34. Aquí está esta escritura que dice de esta forma. No, desde el 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Era necesario leer lo demás, pero ya lo vamos a comentar. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vayan observando. Pero el día y la hora, esto es la palabra que estaba tratando de inculcar a ustedes, mire. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora es de un acontecimiento. Y a continuación está una señal. Hoy este día existe mucha perturbación de ruidos, pero espero que el Señor nos bendiga y nuestro oído esté atento. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es una señal, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ustedes están viendo aquí la advertencia a un grupo y señalando lo que le ocurrió a todos. Vamos, lo que le pasó a todos, lo que está hablando al grupo pequeño, está comparando un juicio antiguo. Aclaro, mi respeto para los traductores, pero cuando esto se lee en el tiempo antiguo, en Génesis, sobre todo por el capítulo 6, allá no dice que se casaban y que se daban en casamiento, sino que lo que dice es que tomaban. Una cosa es tomar mujeres, otra cosa es casarse y darse en casamiento. Aclaro esto porque cuando esto se compara con lo que se dice del prediluvio, es que tomaban, por eso la tierra se llenó de violencia. Bueno, la otra frase que me parece a mí que debe ser tomada bien en cuenta, dice, no entendieron. ¿Qué es lo que no entendieron? Los antiguos. ¿Por qué él dice que el tiempo será como los días de Noé? No se me ofendan por decir, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Aquellos no entendieron? ¿Qué es lo que no entendemos hoy? ¿Qué es lo que no está claro? Por eso traté de hacerles énfasis a ustedes que nuestra reunión, y en cuanto a palabra respecte, es instrucción. Vamos, ¿verdad? Bueno.
Verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Presten la atención. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Vayan pensando conmigo, están haciendo la comida, otros están en el campo. ¿Qué es eso de uno tomado y otro dejado? Otra vez está haciendo énfasis en un grupo selecto, voy a decir así, selecto, que despierta, otro que no despierta. Unos que entienden, otros que no entienden. Unos que se levantan, otros que no se levantan. Bueno, sigamos leyendo. Velad pues. Clave número 1. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues. Recuerden que cuando a ustedes les aparezca esta frase, Señor, velad porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor, Adonai, como se enseña en las escrituras hebreas, da a entender que Él es el dueño. Cuando a ustedes se les diga Señor, o cuando ustedes digan Señor, le dan créditos al dueño de vuestra vida, al dueño de la creación. Como el mismo Señor lo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El dueño de la empresa del reino. Entonces velad, porque el dueño de la empresa viene. Velad, porque el dueño de vuestra redención viene. Velad. ¿Qué es eso de velar? En la cultura latinoamericana, velar es cuando hay un fallecido. Eso es lo que se enseña en la cultura nuestra. Pero velar es estar despierto, es estar activo, es en una armonía, en una comunicación por medio de la fe en el dueño de este proyecto. Bueno, sigamos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no minaría su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra lección. ¿Cuál es la hora que no pensamos? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tomen nota de esto. ¿Cuál es la hora que no pensamos? ¿Cuál es la hora que pensamos? ¿Cuál es la hora que pensamos? ¿Cuál es la hora que no pensamos? Observen esto. ¿En qué momento no pensamos? ¿En qué momento pensamos? Vuestro Señor vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es esa hora? Bueno, sigamos leyendo y les dejo esta tarea a ustedes. ¿Quién es el siervo fiel y prudente
al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Otra lección, haciendo así. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? ¿Qué es haciendo así? Tomen nota de esta otra lección. Haciendo así. ¿Haciendo qué? El dueño habla a sus siervos. Sus siervos son los que le sirven, los que están a cargo de su empresa. Bienaventurado el siervo, el que lo vaya haciendo así. ¿Qué son las cosas que más cuida un siervo? Lucas capítulo 21, que ya lo voy a leer en un momento, dice: ved por vosotros mismos. Estoy hablando del dueño de la empresa. Dice, pero ved por vosotros mismos, por la altura del capítulo 21 de Lucas. Y él mismo añade, que vuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez o de los afanes de esta vida. Así lo expresa Lucas. De cierto os digo, verso 47, que sobre todos sus bienes le pondrá. El siervo que lo vaya haciendo así, como estoy preguntando, dice, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, siervo, pero malo. Es siervo, pero malo. Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer. Comer no es malo. Y beber tampoco es malo, pero con los borrachos sí es malo. Vendrá el Señor de aquel siervo, aquel que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ante todo esto, estamos tratando de reunir estas ideas, las cuales he leído, les he comentado. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Su reino eterno, el cual nos ha sido anunciado a nosotros, es un reino eterno que no tiene fin. Aclaro y repito esto, lo que se nos ha sido dado a esta generación, a esta humanidad, es el mensaje del reino de los cielos. Otro, este reino de los cielos tiene un rey de reyes, señor de señores. Escuchen esto, por favor. Él creó, hizo todas las cosas que existen, las creó desde el principio. Y yo me he atrevido a decirles a ustedes, según las Escrituras, que no solo las creó, sino que las sigue sustentando. Mientras los seres humanos estamos acá en la tierra, nos sigue sustentando. Ahora veamos por qué es que pone el ejemplo de los días de Noé comparado con esto. Porque siempre tiene un mensaje de advertencia
hacia determinado grupo o advierte antes de un juicio. Él advierte lo que va a ocurrir y está hablando a sus siervos. Les habla de preparación, les habla de velar, les habla de servicio. Que estén en lo que deben de estar, que sus pensamientos estén conectados con el dueño de esta empresa. Eso es estar haciendo así. También se está haciendo énfasis en la causa de no atenderlo. La causa de no atenderlo, la causa de no entender, la causa de despreocuparse o desinteresarse por los reinos, por el reino de Dios. Ved por vosotros mismos. Cuando dice ved, que los afanes, que las congojas. ¿Por qué Él está diciendo esto a los creyentes? Porque Él ya lo dijo, que Él es el que tiene cuidado de sus hijos. Él ya lo dijo, que comparemos las aves con nosotros, que comparemos los lirios del campo con nosotros. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, lo que Él está diciendo, que no nos afanemos. Cuando está hablando de dos en el campo, dos en la cocina, lo que está tratando de decir es que no nos involucremos en los afanes que nos roben el meditar, el pensar y el estar conscientes de su retorno y de su regreso o de nuestro qué hacer. Cuando habla de velar, está hablando de mantenerse en una constante comunión y armonía en Él, en su obra, en el bien hacer de la vida. Dijo el profeta, bienaventurado es aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Velar es una vida constante de preparación. Ahora vean ustedes el factor tiempo. Dice, y no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y no pasará esta generación. Y aquí existen dos aplicaciones que son muy importantes. La primera aplicación es el pueblo hebreo, los judíos, Israel. Así que se ha llegado a pensar en análisis según las Escrituras que es una familia, que es una raza que no puede ser arrancada de la tierra, porque es allí donde Él puso su mirada. La otra aplicación es la última generación, en donde se incluyen a gentiles, a judíos y a todos los creyentes en el Señor Dios Todopoderoso. No pasará esta generación. Aunque se reconoció como familia, o se reconoce como familia una generación, no nos cuadra mucho cuando lo limitamos a tiempo. Pero hermanos míos, estamos viendo ya nosotros el acontecer diario, el acontecimiento a diario, los conflictos en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente. Todos esos conflictos que fueron puestos como pautas o como señal para nosotros. Dice, y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando vean estas cosas, falsos mesías, falsos profetas, falsos ungidos, que engañarán probablemente aún a mis escogidos. El mundo está lleno de falsos profetas o falsos mesías. Cuando vean esto, o cuando vean a la higuera que renueva sus brotes,
entiendan que el verano, esa paradoja bíblica está relacionada con el despertar de la Israel en esta generación, con el despertar de los creyentes hacia un Dios todopoderoso. Estamos viviendo en cuánto tiempo la señal de la medianoche. Nosotros estamos en ese tiempo, y quizás esto lo he repetido muchas veces. Estamos en el tiempo de la medianoche. Y lo estoy diciendo esto porque trato de inculcar a ustedes que es preciso un despertar, porque la medianoche determina el día que está terminando y el día que empieza. ¿Y cuál es el día que termina? ¿Cuál es el día que empieza? El día que termina es el sistema de maldad y el día que empieza es el reino de Dios. Estamos viviendo la señal de la medianoche. Estamos viendo la señal como los días de Noé. ¿Por qué nuestro maestro se toma el afán de compararnos aquel acontecimiento con este acontecimiento? ¿Qué ocurrió? Sodoma, Gomorra, que aparecen en los datos escriturales, ¿por qué quedaron como ejemplo? ¿Se les dio una oportunidad? ¿Tuvieron palabra? ¿No entendieron? Eso mismo ocurre en esta generación. Estamos viviendo una generación como los días de Noé. La tierra está llena de violencia, está llena de odio, está llena de maldad, y en lo que menos se piensa es en el Dios Todopoderoso. Lo que menos ocupa es pensar en nuestra salvación. Lo que menos preocupa es pensar en que tenemos un ser dentro de nosotros que va a rendir cuentas ante el Señor. Por eso dice, y bienaventurado el siervo que lo encuentre haciendo así. Y aquí aparece algo importante: sobre todos sus bienes le pondrá. Y si el siervo malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y empieza a beber y a comer con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo y pondrá su parte con los hipócritas. Leamos Lucas capítulo 21. Quiero que veamos esta escritura. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿En qué consiste nuestra preparación? ¿Qué es eso de velar? Lo primero que está aquí en juego es, hermano mío, eso de velar
y estar preparado, es porque en esto está el dilema de vivir o morir. En esto está el dilema de ganar o de perder. En eso está en juego nuestra salvación o la perdición. ¿Qué es lo que tiene mayor importancia para nosotros? No es vivir solo por vivir, sino entender el origen de la vida. Cuando se aclara, dice, y estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas estén encendidas. ¿Por qué hace alusión a esto? Dice, ceñidos vuestros lomos, que indica la justicia. La justicia es parte integral en la preparación de nosotros. La justicia que se enseña como una declaración de Dios hacia un individuo. La otra aclaración de la justicia es su relación con los demás individuos. Agrego esto, hermano mío, porque me pienso, mire, dice, Dios te declara justo, como dice la carta a Éfeso, justificados por medio de la fe. Eso es una justicia que Dios da cuando declara a sus hijos sin culpa. Pero la justicia también, cuando está sobre un individuo, es relativa, es con ella se vive, con ella se comparte. Tiene el nombre de piedad. Cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos, es una justicia de la que te ha declarado Él, pero una justicia que es relativa, es la que te sirve para amar, para vivir, para convivir con los demás. Pues, estén ceñidos vuestros lomos indica justicia. Vuestras lámparas encendidas. ¿Qué le ocurre a aquellas vírgenes que se dice que no eran prudentes? ¿Por qué se enseñó esa parábola? Aunque eran vírgenes, aunque esperaban al esposo, pero que no había aceite. Esa parábola y lo que les estoy diciendo está en relación con nuestra armonía con el Padre Creador a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es mantenerte vivo, mantenerte activo, mantenerte fresco, mantenerte alerta. Esa es la lámpara encendida. No solo que te dé capacidad para servir, como hemos sido enseñados, recibiréis poder, sí, poder para servir, poder para defenderte de las tentaciones, poder para actuar, pero también para que convivas en la presencia de Dios. Por favor, explico esto. Esté vuestra lámpara encendida, estén ceñidos vuestros lomos con justicia. Esa es la preparación. Damos la gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, todo esto que les estoy diciendo, nosotros ya estamos en tiempo muy corto, muy breve. Ya no se le puede dar más largas al asunto. El tiempo ya es corto. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, es corto y hay que decir el mensaje de Dios, pero también hay que vivir el mensaje de Dios. Hay que hablar del Señor, pero también hay que tenerlo en el corazón. El tiempo es corto. La noche está avanzada, lo dice el apóstol, y se acerca el día. Vistámonos como hijos del día. Estemos despiertos, estemos alerta. Es tiempo de tener compasión de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros seres, de nuestra descendencia con quien convivimos. Dios está hablando a sus hijos en estos tiempos
para un despertar. Nuestro principal objetivo sea estar en comunión con el Señor Dios Todopoderoso y en comunión con las personas con quien convivimos. Eso es vestirse de justicia y de verdad, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y saben, tiene recompensas. Bienaventurado es el siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. Tiene recompensa para el tiempo presente y tiene recompensa para el tiempo futuro. Termino diciéndoles esto, que esta humanidad, esta generación, estamos siendo afectados por muchas cosas que nos están perjudicando. Una de las cosas que nos están perjudicando es el afán. El afán nos puede consumir. El afán nos va a llevar a no pensar, a no meditar, a no analizar. Y el afán nos va a llevar a entretenernos en él sin pensar en lo que vale dentro de nosotros. Por eso dice, ved por vosotros mismos. Otro problema en el que estamos enfrentando hoy es el sueño espiritual. El sueño espiritual no hace entender ni la bendición ni la maldición. Es como la ceguera espiritual. Pedimos que Dios nos bendiga y nos bendice, pero no lo entendemos de qué forma y de qué manera. Ese es otro problema. Y eso está enseñado en las parábolas de las 10 vírgenes. Dice, y cabecearon. Y muchas otras cosas que nos están afectando. Está de moda lo que se reconoció como el error de Balaam. El error de Balaam consistió en que tuvo prioridad para el profeta el dinero, la finanza. Y me da un poco de pena decirlo, pero vivimos en tiempos en donde el cristianismo casi se vuelve como si fuese empresa financiera. Se habla más de dinero que de piedad. Se habla más de lujos que de piedad. O nos abocamos a situaciones en donde personas más dice, tiene que estar en la congregación donde están los ricos, porque hay congregación donde están los pobres. Eso también está afectando mucho a todo esto. La mundanalidad. El llamado de Dios es a la santidad. Sí, dice, no hagas esto. Otro dice, sí, hacerlo. Ese está equivocado. Y está tan grave la situación que el error refuta la verdad. Está tan grave. Hay confusión. Por eso el escritor de Hebreos dice, pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Y él mismo dice, aprendan de mí. Sí hay buenas personas a quien podemos aprender muchas cosas, pero son humanos. Y en cualquier momento fallan. Por eso el Señor dice, aprendan de mí. Los que escribieron dice, pongan su mirada en Él, para que vuestra fe, el fundamento de vuestra fe, no esté en nadie, sino que en el Señor Jesucristo. Porque Él es el perfecto, es el que está arriba de todo, es el único digno. A Él hay que ver, en Él hay que confiar, en Él hay que esperar. Y alimenta tu ser espíritu pensando y meditando en el que ha de venir. Eso te va a hacer vivir. Voy a cerrar con la palabra que traté de inculcarla en ustedes. ¿Cuál es el momento en que no sabemos? ¿Cuál es la hora en que no pensamos? Eso tiene relación con los descuidos de nuestro corazón.
La hora que no pensamos es cuando se descuida el corazón y se inclina a otras cosas que no sean el Señor. Dios no te pide o no nos pide que estemos de rodillas todo el tiempo, aunque sí es bueno hacerlo. Para eso hay momentos de oración, pero sí nos pide que nuestra mente esté ocupada en Él, y de Él procede la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, la paz integral para poder sobrevivir. Todas las herramientas de sobrevivencia están en Él. Ha sido dicho, enseñado, que Él jamás abandonó a su pueblo, aunque estuvo enojado con ellos, pero les dio de comer, los alimentó, los nutrió. Es de nosotros la responsabilidad. Deseo que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Gracias, querido Padre. Gracias, querido Dios. Adoro tu santo nombre y bendigo la grandeza de tu poder y de tu amor. Gracias, Dios eterno, poderoso. He dejado tu palabra a tus hijos esta mañana. La diré siempre que tú me lo permitas, pero doy la honra y la alabanza a ti, Padre mío, porque tú eres digno de toda honra, alabanza. Tú eres, Señor, bendito por siempre, el que vive y que reina por los siglos de los siglos. Bendice a tus hijitos, Padre. Si tú tienes cuidado de las aves, cuanto más de ellos.